Esto es solo un programa de podcast. Limítese a disfrutarlo. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Políticamente Incorrectos. Mi nombre es Fernando Cortés y junto a Patricia Montalvo les vamos a estar dando las noticias más sobresalientes del mundo jurídico y del mundo político que han transcurrido en la última semana. Te saludo con mucho gusto, Patricia Montalvo. Por favor, dinos los titulares. ¿Qué tal, Fernando? Te saludo con muchísimo gusto. Y bueno, hoy tenemos que los recursos de la estafa maestra se desviaron a campaña de José Antonio Meade. Además, la vacuna rusa Sputnik 5 costará menos de $20 por dosis. Estado de México y Querétaro son las entidades más atractivas para el capital extranjero. Por si todo esto fuera poco, además tenemos noticias de Celaya, pues durante una presunta detención mataron a un vendedor de tamales. Antes de comenzar con todo esto, tenemos que ir a comerciales. Y bien, estamos de regreso aquí en Podcast Políticamente Incorrectos. Ya es nuestro capítulo, me parece que en total 50, si no mal recuerdo. ¿Cómo te sientes al respecto? Emocionada. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos a los 100? Pues no sé, ahí veremos, ¿no? Pero les quería compartir eso, ya llevamos 50 episodios, digamos, al aire. Entonces, pues la verdad es que yo me siento contento de este proyecto, pero bueno, vamos a empezar. La extitular de la Sedesol declarará ante la Fiscalía General de la República que los desvíos de la estafa maestra fueron utilizados para financiar campaña presidencial de José Antonio Meade y detallará cómo Luis Videgaray fue el encargado de instruir la utilización de estos recursos ilícitos. Hablamos de Rosario Robles. Y obviamente que, bueno, precisamente se le acusó a ella porque participó en una red de corrupción en la que se desviaron recursos públicos por poco más de 5 millones de pesos, ¿no? Que bueno, ahora resulta que fueron utilizados para patrocinar no solo la campaña de José Antonio Meade, sino también para financiar la campaña de Alfredo del Mazo. Y Enrique Peña Nieto también en 2012. Uh-huh. Así es. Pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Yo creo que, bueno, sobra decir al inicio que esto sí se puede, o sea, legalmente sí hay una figura que se denomina criterio de oportunidad y es una facultad exclusiva del Ministerio Público. No sé si quisieran que platiquemos un poquito de esto en otro podcast, pero en primera instancia me gustaría decir que este criterio de oportunidad significa, digamos, que tú como imputado puedes declarar cosas o declarar, pues sí, básicamente hablar, ¿no? ¿Para qué? Para que la autoridad tenga más elementos de prueba y pueda continuar la investigación contra demás personas que a lo mejor son más importantes que tú, ¿no? A eso se le denomina un criterio de oportunidad y pues sí, encuentra su sustento en la Constitución Política Federal y también en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Para que luego no anden diciendo que no, que la corrupción, que de seguro dio dinero. El juez se vendió. Exacto, pinche gente. Pero bueno, eso es a lo que yo voy. Sí existe, sí se puede aplicar y sí es completamente legal. Pues así es. La verdad es que todo esto me sigue pareciendo lo mismo, sigue siendo más escándalo. Recordemos que también tenemos unas elecciones para el siguiente año. Y bueno, no dudo que haya sido cierto, pero pues no sería la primera vez. Hace un par de podcasts también comentábamos una situación muy similar, ¿sí te acuerdas? Sí, y no va a ser ni la primera ni la última vez. Estamos viendo también casos de corrupción en el claro. nuevo gobierno, en el puro y casto gobierno de la Cuarta Transformación, donde el hermano del presidente recibe aportaciones, ¿no? Pero al final de cuentas no es comentarista vendido. Ajá, exacto. Pero no, pues me vale madre, ¿no? Pero a lo que yo voy es que lo que a mí no me gusta es que si sabemos que de por sí hay corrupción y si sabemos que de por sí la cosa es muy turbia y muy asquerosa, ¿por qué fingir que somos buenos? Eso es lo que a mí me molesta. Pero bueno, obviamente eso no quiere decir que en los sexenios de Calderón, de Fox, de obviamente de Enrique, de Zedillo, etcétera, estén exentos, ¿no? Y los tengamos en un pedestal. No, por supuesto. Pero ellos no se daban baños de digamos, ¿cómo decirlo? Baños de pureza. Eso es a lo que yo voy. Pues sí, la verdad es que eso es lo más lamentable, yo creo, del gobierno actual, pero bueno.
ya no quiero hablar al respecto porque, bueno, suceden muchas cosas. Luego dicen que politizamos este podcast y no, esa no es la idea precisamente. Pues sí, no es que lo politicemos, pero también a qué tipo de público vamos a estar dirigidos. No creo que tú quieras hablar con puros chairos. Pues claramente no es a chairos. Obviamente este podcast no va dirigido a chairos. Para ello tienen, ¿cómo se llama? No sé, hay un podcast, ¿no? El presidente. No sé, que prácticamente vivimos en Suiza. Ajá, exactamente. Hay otro, el chapucero y no sé qué otra gente ahí sin secundaria o prepa concluida están hablando, pero bueno, al final de cuentas este es el podcast que nosotros hacemos y no es que lo estemos politizando, simplemente estamos dando nuestra opinión. Dicho eso, pues yo quiero nada más para concluir esta parte de noticias decir que pues sí, que obviamente sí es un caso de corrupción como hay miles a lo largo de toda la historia mexicana y que ya habíamos hablado precisamente de la corrupción en un podcast pasado y concluimos en ese que es algo cultural, ¿no? Que al final de cuentas personas tanto tú como yo como tu vecino, como obviamente también el servidor público, es corrupto y no es una culpa de gobierno o de representantes, es culpa de la cultura, digamos, nacional. A ver, vamos a ver al final de todo esto qué se resuelve. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues vamos a ver con lo de la vacuna. Hace precisamente la semana pasada, 8 días, platicábamos sobre el costo de las vacunas y ahora resulta que Sputnik dice que su vacuna costará menos de $20. Aquí me parece una competencia como siempre, como es y como debería ser en este bello sistema que es el capitalismo y el neoliberalismo. Exacto, vivimos en un capitalismo globalizado. Yo no sé por qué la gente lo ataca tanto, o sea, al final de cuentas todos disfrutamos de las mieles de esto. Claro, tal es el caso de esta vacuna, o sea, imagínate, vamos a tener acceso a una vacuna aún más barata. Pues sí, también tendremos con las de AstraZeneca, las de Moderna, las de Pfizer, la Sputnik y todas las chinas, ¿no? Yo la verdad no compraría una china, pero bueno, si ustedes quieren, van a la tienda, bueno, no a la tienda, ¿no? Ya, obviamente ya cuando se comercialice ya bien, no estamos hablando de que ahorita en diciembre, pero a lo mejor a mediados del 2021 ya las pueden adquirir en algún centro de salud o ya las pueden adquirir en alguna clínica particular o ese tipo de cuestiones, ¿no? A lo que voy es que cada quien puede hacer con su dinero lo que se le pegue la gana. Así es, qué bello, ¿no? Qué bello, qué bello. Está padre, ¿no? Porque tú trabajas y ya no te pagan, digamos, en especie, te pagan con papel moneda y tú decides si te lo gastas en una noche de briaga o inviertes, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es tu decisión y eso es hermoso. Sí, definitivamente. Qué bello es vivir en el capitalismo. La verdad ya no quiero hablar del pero COVID, bueno. ya estoy como un poco cansado de todo esto. Pero pues sí, vale decir que ya hay muchas vacunas, que todo el mundo está compitiendo, que todo el mundo las está probando, que todo el mundo... Me atrevo a decir que incluso están inflando el porcentaje de su eficacia, ¿no? Porque pues también eso es venta. Sí. ¿No? A lo mejor tiene una eficacia del 85, claro. Pero ponle 93, ponle 95, ¿no? A lo mejor sí es del 60, pero ya dicen que es del 95%. Sí, ¿no? Al final de cuentas no todos estamos exentos de estos trucos publicitarios o de estos trucos... Pues sí, es que es mero marketing, ¿no? Como por ejemplo AstraZeneca que la va a dejar a costo de fábrica, supuestamente. Pues eso no es más que posicionamiento, cabrón. No es que les interese que realmente a todas las comunidades y que a todo el mundo le llegue esta vacuna, sino simplemente pararse el cuello de decir que Pfizer es una empresa que se preocupa por la gente y por eso tener un posicionamiento de marca muchísimo mejor que sus contrincantes, ¿no? Así es. Pero bueno, ya vamos a platicar de otras cosas. ¿Recuerdas que también la semana pasada estábamos hablando sobre cuáles eran los estados en los que convenía invertir? Bueno, pues acaba de decir la Secretaría de Economía que siempre no. Nos hacen que quedar, siempre nos hacen quedar como unos pinches payasos en este podcast. Sí, cómo me chocan. Pero bueno, no es culpa nuestra, es lo que hay. Es culpa de Calderón. Sí, es culpa de Calderón. Pero bueno, lo que dice la Secretaría de Economía es que durante el tercer trimestre de este año, del 2020, los mayores montos de captación de nuevas inversiones extranjeras se dieron precisamente en el Estado de México y en Querétaro, con poco más de 230,000 millones de dólares. Pues eso qué nos quiere decir, ¿no? Que, bueno, yo la verdad no siento que el Estado de México... O sea, sin ofender, ¿no? O sea, si alguien nos escucha del Estado Saludos. De México, pues amigo, tu estado no es lo que se llame un estado seguro, ¿no? Bueno, ya en México no hay ningún estado seguro, ¿no? Pero pues bueno, o sea, de Catepec a, yo que sé, a Mérida o a
a Monterrey, pues bueno, pues hay una gran diferencia, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Pues me da gusto que al menos exista o durante este año haya existido esa parte de inversión extranjera. Aunque les moleste, la verdad es que la necesitamos. Hay empresas que precisamente por la pandemia tuvieron que cerrar. Hay empresas que se están yendo de México y me parece que es bueno. O sea, al final del día, independientemente, inviertan en el Estado de México, inviertan en Querétaro, inviertan en Sonora, inviertan en donde quieran, pero que inviertan. Efectivamente, como apenas yo hoy desperté, siempre checo Twitter, siempre ando viendo ahí qué onda, y me encontré también la noticia de que precisamente va de la mano con esto, de que Best Buy se va de México. Exacto. Entonces eso quiere decir que, la verdad es que ahorita no tengo los datos, pero sí son varias tiendas, ¿no? No sé si sean menos de 100 o más de 100 tiendas, ya no recuerdo el dato, pero a lo que voy es que pues sí es una cadena grande que obviamente va a desaparecer y que obviamente va a sacar a las calles a todos sus trabajadores y adivinen qué, más desempleo, ¿no? Y hay más desempleo, más necesidad, y a más necesidad yo me atrevo a decir que inclusive hasta más delincuencia. Sí, eso es una consecuencia lógica. Pero bueno, otro de las... Entonces todos aquellos que dicen, pues vete, llévate tus empresas, aquí no te queremos. Güey, sí los necesitamos. Claro, y es que también habrá que recordar, o sea, realmente en México existen emprendedores, existen los mecanismos para que un joven decida emprender y realmente pueda montar todo un negocio. Además de los mecanismos, la mentalidad, la sociedad, las ganas de hacerlo, yo creo que realmente no. Sí, y aparte también, pues no hay, como digamos, incentivos, ¿no? Por ejemplo, una política económica, yo digo que acertada para, por ejemplo, para promover más a los emprendedores, sería el hecho de que tengan, digamos, beneficios fiscales los primeros, yo que sé, 5, 3, 4, 8, no sé, años, ¿no? De su constitución. También que puedan otorgarles créditos jugosos, ¿no? Estamos hablando de créditos de arriba de 100,000 pesos. Exacto, y es que probablemente las personas digan, bueno, igual y si hay esta parte de que se les otorguen créditos a los emprendedores. Sí, pero no resuelve todo, es decir, no basta con decirle, ten 1,000,000 de pesos, ve y pon un negocio. O sea, no funciona así. En verdad, hay que planear estrategias en todos los sentidos, ¿no? Tanto comerciales como legales, etcétera, para que un negocio realmente funcione. Entonces, más que tirar dinero y decir que es a fondo perdido, yo creo que deberían incentivar precisamente una especie de programas de capacitación para esos emprendedores. O desde que están en la escuela, desde la secundaria, desde la prepa o desde la primaria, empezar con educación financiera y no solamente enseñarles a ahorrar, porque ya hablamos también en este podcast de que el ahorro es una mamada también, ¿no? Lo que realmente te va a dejar son las inversiones. Bueno, otro de los datos que también me sorprendió mucho es que, pues, no solamente da la Secretaría de Economía esta estadística y dice, pues solo el Estado de México y Querétaro son los mejores, no, sino que también habla de los peores, y esos estados son Sonora, Aguascalientes, Oaxaca. No me sorprende, el único que me sorprende es Sonora, precisamente porque la semana pasada hablamos de Nogales como una de las mejores ciudades para invertir. Y para trabajar. Es el único que me sorprende. Y para trabajar, exacto. Entonces, pues bueno, al final de cuentas yo creo que coincido contigo en el sentido de que donde sea, pero que invierta, ¿no? Y que ojalá también, o sea, no estamos diciendo de que, que todo sea inversión privada o inversión extranjera sobre todo, ¿no? O sea, sí, o sea, estaría padre que todos nos pusiéramos a emprender, que pudiéramos, digamos, invertir mexicanos en tierra mexicana para dar empleo a los mexicanos, claro. Pero estamos muy lejos de la realidad, ¿no? Si pensamos de esa manera. Si hay que trabajar, si hay que hacer, si hay que buscar, por supuesto, es lo que nosotros hacemos, pero pues es complicado, ¿no? Entonces hay que ver cómo se va desarrollando todo lo que resta del sexenio, y si hay reelección, pues la reelección, ¿no? Entonces aguas. Caracoles. Pero bueno, ya cada uno elegirá, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que quiere para su vida y para nuestro país al final del día? Para bien o para mal, así es la democracia. Y bueno, ya para finalizar, yo quiero tocar un tema que, pues digamos que indigna, que es el abuso policíaco, y sobre todo por parte de los supuestos policías de investigación, ¿no? Tuvimos hace un par de meses a la persona afroamericana que la mataron en Estados Unidos. ¿Dónde fue? En Minneapolis, ¿no? Minnesota, por esos lugares, ¿no? Y obviamente hubo protestas, etcétera, pero por ejemplo aquí en México eso pasa todos los días, y para muestra un botón, ¿no? Esta persona se presume que era un
un violador, un presunto violador, y precisamente por eso se le realiza la detención. Se habla de que existe una orden de aprehensión en su contra, pero en los videos que lo muestran, pues en ningún momento los agentes de investigación acreditan tener o poseer una orden de aprehensión realmente que legitime esa acción. Y al final de cuentas yo quisiera decir algo, ¿no? Da igual si fuera el presunto violador o se equivocaron de persona o lo que sea, pero eso quiere decir que entonces al presunto violador también lo iban a matar. Exacto. Y yo sé lo que están pensando, ¿no? Bueno, era un violador, ¿qué derechos podría tener? No, en realidad no importa cuál haya sido el delito que cometas o cuál que hayas cometido, sigues siendo un ser humano y sigues teniendo derechos. O sea, hasta los animales tienen derechos. No veo por qué debería ser distinto con las personas. Efectivamente, tenemos protocolos de actuación, como por ejemplo es la Ley Nacional que regula el uso de la fuerza. Tenemos también el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y tenemos infinidad de tratados internacionales, ¿no? Las leyes ahí están. Aquí el problema es que no se aplican o, digamos, no importan. Es que tampoco se capacitan. No, yo creo que sí se capacitan, pero les vale madres, ¿no? Yo creo que de ser esa gente resentida con la vida que solamente busca un espacio o una posición de poder para poder maltratar a otras personas, ¿no? También puede ser parte de la cultura que tenemos, ¿no? Del tipo de contenido que se difunde por redes sociales, que se ve en la televisión. O sea, este tipo de cuestiones yo creo que también influyen en cierta medida en lo que sucede. Pero pues bueno, esta persona se llamaba Juan Carlos, obviamente ya murió y lo asfixiaron, le pusieron la rodilla en el cuello, gritaba auxilio, por favor, ayúdenme, ya saben, todo eso, y pues los policías de investigación ya lo tenían sometido, ya le estaban poniendo las esposas, digamos, no había razón fundada para, digamos, tratarlo de esa manera, simplemente es una orden de aprehensión. Para empezar, no se identificaron, el auto en el que bajaron no traía placas, ¿no? Se decían policías de investigación, pero nunca acreditaron ser parte de la corporación. Esa es la primera. La segunda, jamás exhibieron la orden de aprehensión que fundamente el hecho que estaban, perpetrando, ¿no? Que es la detención de una persona en la vía pública. Y tercero, pues bueno, si ya lo tienes sometido, si ya lo tienes, digamos, tirado en el piso, como por qué demonios aplastarle la cabeza y el cuello con tu rodilla, con tus 70, 80, 90 kilos de peso, sabiendo que lo puedes matar, ¿no? Pues no sé, tal vez sea alguna situación psicológica, tal vez algún tipo de psicópata, no sé. Pues quién sabe, ¿no? Y lo que a mí me causa también mucho, pues sí coraje, la neta sí coraje, ¿no? Es que la única respuesta oficial que tiene la fiscalía es que lo mataron porque se confundieron de persona. Ay, no inventes, no. Sí, algo así dicen, o sea que sí se confundieron de persona. Pero, o sea, no dijeron disculpen por hacer un uso excesivo de la fuerza, sino es que lo mataron. Se equivocaron. Sí, bueno, más bien no dijeron lo mataron. Más bien estos hechos ocurrieron lamentablemente, pero es que se equivocaron de persona, ¿no? Lo que te da a entender que, pues, independientemente de que sea o no sea, iban a matarlo, ¿no? Ajá, entonces entendamos que está bien matar a cualquier persona que se presuma cometió un delito. Sí, y aparte esto robustece lo que acababas de decir hace unos minutos, ¿no? El hecho de que, pues, todos somos personas y todos tenemos derecho, precisamente por eso, porque, ok, es de humanos equivocarse, a lo mejor pues sí compartes características, ¿no? Y de físicas, pues sí, a lo mejor tienen la misma estatura de la persona a la que están buscando, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Y estabas en el lugar y tiempo equivocado, pero precisamente los derechos humanos y las garantías individuales y todos los mecanismos de protección de, por ejemplo, la Ley Nacional de uso de la fuerza, pues prevén que no se te trate de una manera equivocada, porque ya vemos los resultados. A lo mejor sí era inocente, pero ahora ya está muerto. De ahí la importancia de los derechos humanos y de ahí la importancia de respetar a los derechos humanos. Pues sí, ¿no? Porque a nadie le va a gustar que sales a la calle y pues te confunden, ¿no? A lo mejor obviamente tú no lo hiciste, pero pues te matan, te meten un balazo, te arrestan, te golpean. Te llamas exactamente igual que esa persona y ya te detuvieron, exacto, te mataron. Exacto. Eso es lo que pasa en México. Bueno, es una situación bastante lamentable. Ojalá ya no pasara, pero yo creo que por desgracia no será la primera vez que hablemos de un tema similar. Sí, y volvemos a lo mismo. Ya lo hemos tocado, la mala capacitación, la nula capacitación o el valemadrismo de la gente, ¿no? Que decir, sí, ya tengo mi capacitación. La gente realmente lo único por lo que va a los cursos, de una vez se los adelanto, o sea, es por el pinche papelito.
Y porque los obligan también. Ajá, porque los obligan y porque van por el pinche papelito, porque les sirve para su currículum. La gente que estudia diplomados, la gente que estudia doctorados, la gente que estudia maestría, solamente se va por el título. Única y exclusivamente. ¿Para qué? Para poder anexarlo en tu currículum y así, entre comillas, en su pensamiento pendejo, acceder a un mejor puesto, ¿no? O a una mejor calidad de vida. Pero no es cierto. Cuando en la práctica no sabes hacer nada, no sirves. Sin lugar a dudas. Y pasa lo mismo con los elementos, ¿no? Da igual que seas, que cumplas el perfil o lo que sea, pero si eres un idiota y no respetas y no sabes cuál es tu marco jurídico de actuación, vas a ser un idiota siempre. Y qué bueno que los hayan detenido y qué bueno que los procesen, ¿no? Por los delitos de homicidio. Pues sí, que es lo que corresponde en este caso. Y delitos cometidos por servidores públicos también. Pero bueno, creo que hoy ando muy agresivo, no sé si... Sí. Un poco. Notaste el día de hoy. Hoy ando muy agresivo. No sé qué pasó. Pero pues es que sí causa indignación, ¿no? Pero maldita sociedad corrupta en la que vivimos. Pero bueno, yo creo que estas han sido todas las noticias. Realmente, pues tengan cuidado, ¿no? Sobra decirlo. Nunca sabes, en dónde vas a estar. La vida da muchas vueltas. Y tampoco juzguen a la ligera. Efectivamente. También igual se han dado muchos casos de linchamiento, donde los linchados eran estudiantes o eran gente que iba pasando, o eran, ¿no?, abogados. Que obviamente las confunden con robachicos, que los confunden, exactamente, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo voy. Si es, pues bueno, era, ¿no? Entre comillas, se lo merecía y no sé, a lo mejor moralmente sí, pero jurídicamente no es la forma. Pero, ¿y si no es? Es que de cualquier forma, yo creo que tampoco podemos vivir en una sociedad en la que, no sé, sancionemos a las personas de una manera... Me atrevo a decir primitiva. O sea, no podemos vivir así, pero bueno. Pero es que si los mecanismos de justicia no funcionan... Bueno, no es que no funcionen, es que la gente no sabe aplicarlos, ¿no? Ya lo hemos dicho. El sistema penal no está errado. Lo que pasa es que la gente no sabe, los servidores públicos no saben implementarlo. Ese es el problema. Claro. Entonces obviamente la gente se va con la finta de que obviamente los detienen el día de hoy, pasan sus 48 horas en el Ministerio Público y al final de cuentas con la reparación integral del daño o como lo acabamos de ver, ¿no? Un medio alterno de solución de conflictos, pues salen de nuevo, ¿no? Y obviamente a delinquir otra vez, pero es que el sistema no prepondera el castigo, sino la reparación del daño. Pero obviamente la gente tercermundista lo ocupa como un pretexto para seguir delinquiendo. Se supone que el sistema está diseñado para una sociedad en la que no es que todos sean buenos, ¿no? Pero sí entienden la consecuencia de sus actos y este sistema sí cree en la verdadera reinserción social. El problema es que no puedes implementar un sistema de primer mundo en un lugar de tercer mundo. Sí, es bastante complicado. También hablaríamos aquí de una cuestión tal vez un tanto distinta, ¿no? ¿Qué pasaría si sí se aplicaran las penas como lo establece nuestro código? Difícilmente las personas podrían, o más bien pueden, reinsertarse en la sociedad. Es decir, van a prisión, cumplen con la condena, todo el juicio estuvo bien, al final era lo justo, lo correcto, lo que por ley le debía corresponder. Sale libre y lo que sigue no es precisamente ingresar en una fuente lícita de trabajo, sino seguir en lo mismo e incluso peor, ¿no? A lo mejor te detuvieron por tal vez... robo. Las cárceles son unas escuelas del crimen. Exacto, tal vez te detuvieron por robo y sales y ahora eres narcomenudista o una situación similar. Secuestrador, ¿no? Exacto, o sea... Extorsionador. La verdad es que ojalá pudiéramos dedicarle un podcast completo precisamente al sistema de justicia penal. Hace mucho tiempo tratamos de hacer uno, pero pues yo creo que ya está superado. Habría que preparar uno bien y explicar, ¿no? Realmente qué es lo que busca el sistema penal, por qué no se ha podido implementar bien y cuáles son los retos o lo que nosotros propondríamos, para mejorarlo, ¿no? Entonces, esperen ese podcast, estén pendientes. Yo creo que es un buen tema de conversación para platicar y pues sí, nos va a dar muchos likes, ¿no? Y muchas vistas, ¿no? Entonces, espérenlo próximamente. Por esta semana ya ha sido todo, mis queridos amigos de Políticamente Incorrectos. Les recuerdo mi nombre, Fernando Cortés. Me pueden encontrar en Twitter como @CortésFernando_, todo junto, así como suena, sin nada raro, @CortésFernando_. Cortés con ese.
Yo soy Patricia Montalvo y ya saben que me encuentran en Twitter como @patmontalvo, Pat con doble T y Montalvo con V. Las redes del corporativo jurídico FA, son @jurídico_FA en Twitter y en Facebook. Y políticamente incorrectos, pues como @derechoenfa. No tienen pretexto para no ponerse en contacto con nosotros, no tienen pretexto para no comprar nuestras tazas, ahí está el link en la descripción, y no tienen pretexto como para no compartir el contenido, no sean ojetes. Nos vemos en una siguiente emisión. Adiós. Bye.